Me estoy refiriendo a una persona, a una servidora pública colombiana que ha sido amiga de los venezolanos, no solamente amiga de los venezolanos migrantes, y voy a recordar esa frase hermosa que alguna vez me trajo lágrimas a los ojos cuando me dijo: Carlos, si tenemos una arepa compartida con nuestros hermanos venezolanos, sino además amiga del rescate de la democracia venezolana, luchadora por el rescate de la democracia venezolana, y siempre vamos a estar sumamente agradecidos a mi querida amiga la senadora Paola Holguín, a quien le doy las gracias que se haya tomado estos minutos para atendernos. Senadora, encantado en saludarle y gracias por atendernos. No, a usted, doctor Carlos, muchas gracias. Un feliz año para usted, para los televidentes. Y yo sé que sí va a ser un año feliz, va a ser el año de la libertad. Estamos muy, muy esperanzados, a pesar de lo difíciles que son los últimos días y las últimas horas del régimen. Sabíamos que iba a ser así, pero con toda la fe en este 2025. Senadora, cuando usted dice que sí, que este va a ser un año feliz, que estamos asistiendo a las últimas horas del régimen, déjeme decirle que yo comparto en su totalidad esa visión que usted tiene. Porque, voy a volver a repetir una frase que dije hace rato, porque nunca está la noche más oscura que cuando está a punto de amanecer. Y yo creo que viene un nuevo amanecer para Venezuela porque contamos con el respaldo de gente como usted, de algunos de sus más notables compatriotas. Y yo quiero comenzar por revisar a alguien que es notorio, más no notable. Me refiero al presidente de su país, a Gustavo Petro, que quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Bueno, sí, las elecciones no fueron limpias, pero no fueron limpias y no le permitieron a María Corina lanzarse, pero entonces yo creo que habría que repetir las elecciones. O sea, pareciera que el presidente Petro o se levantó tarde o no le han informado que esas elecciones están absolutamente certificadas por unas actas emitidas por el Consejo Electoral y que los testigos de María Corina y el propio Mundo Militar entregó actas originales y está demostrado el triunfo de Mundo González. ¿A qué se debe esta postura, ni siquiera tibia, ambigua, de Gustavo Petro? En realidad, doctor Carlos, yo creo que es una postura que muestra el talante antidemocrático de Petro, quien ha convertido la afinidad ideológica en complicidad criminal, contrario a lo que hace el presidente Boric, que marca una clara línea entre el tema ideológico y aquí un tema que es de cero no demócratas. Primero, yo le quiero aclarar y aprovecho que su programa lo ven tantas personas en el mundo para pedir perdón a los venezolanos en nombre del pueblo y el Congreso colombiano. ¿Por qué lo hago? Porque Petro no se atrevió a ir, pero envió un embajador para legitimar el golpe de Estado, a pesar de que la mayoría de colombianos reconocemos como presidente a Edmundo González Urrutia y el Congreso en dos proposiciones mayoritarias del Senado y la Cámara hizo lo mismo. Nosotros estamos claros en quién es el presidente legítimo. Dos, es falso lo que afirma Petro, porque él dice las elecciones se tienen que repetir porque fueron fraudulentas por el embargo de Estados Unidos. No. Las elecciones se dieron sin las suficientes garantías democráticas por el régimen que ha perseguido, encarcelado y torturado a los opositores, que no permitió que María Corina Machado, que fue la gran triunfadora de la primaria como representante de la oposición, no le permitió a ella inscribirse, no se lo permitió a Corina Lloris. Finalmente se pudo inscribir Edmundo González y en un hecho histórico y heroico que muestra el talante del pueblo venezolano, la elección se hizo a pesar de todos los tropiezos y ganamos. Más de 25,000 actas que representan más del 85% demuestran que con 70% de los votos Edmundo González ganó. La cifra seguramente sería muchísimo más alta si le hubiesen permitido a la diáspora venezolana, a esos refugiados venezolanos votar. Pero hoy es claro para el mundo quién ganó, quién es el presidente legítimo y vamos a cobrar. Y vamos a cobrar en derecho y vamos a cobrar y hacer respetar la voz soberana del pueblo. Eso es lo que nos corresponde ahora. Ahora bien, hay algunos analistas que dicen que Petro está de alguna manera siendo cautivo de secretos que Nicolás Maduro
tiene de él. Y que es por eso que mantiene esa posición ambigua y dice, para los micrófonos, dice, la elección no fue legítima. Pero para Maduro dice, bueno, vamos a repetirla y es por culpa del imperio norteamericano. De hecho, también ha reaccionado a dos aseveraciones o tres aseveraciones que vamos a analizar usted y yo más adelante. Me refiero a lo dicho por el presidente Uribe, por el presidente Duque y por el presidente Pastrana. ¿Sí cree usted que Maduro le tiene unos secreticos a Gustavo Petro? Creo que le tiene muchos secretos porque lo chantajea todo el tiempo. Es claro que Petro tiene afinidad ideológica con Maduro como la tuvo con Chávez, que ha sido cómplice de ese régimen, pero también es cierto que ellos en muchos momentos lo han chantajeado públicamente con temas de la campaña de Petro, con temas de financiación. No se nos puede olvidar que si cae el régimen, pues se va a saber mucho sobre el tema del narcotráfico, del cártel de los soles, del nexo con las FARC, como consta en la investigación que sigue el Distrito Sur en la Florida. Bueno, yo creo que aquí hay muchas cosas en juego que hacen que Petro tenga que estar cautivo y tenga que estar prisionero de alguna manera también del régimen, pero no creo que lo haga con mucha molestia. Yo creo que él no es un demócrata y él ha sido muy afín a las políticas y posturas del régimen criminal que hoy usurpa el poder en Venezuela. Ahora sí me voy. Una de las primeras intervenciones que se produjeron cuando fue secuestrada María Corina Machado el día 9 de enero por algunas horas, una de las primeras que se conocieron fue la reacción del presidente Iván Duque. Y de inmediato no solamente exhortó al régimen de Maduro a que pusiera en libertad a María Corina Machado y lo responsabilizó por cualquier cosa que le pudiera pasar, sino que de inmediato echó mano de la llamada intervención humanitaria y la calificó de necesaria. ¿Cómo evalúa usted esta postura? Y después nos vamos con la intervención internacional de la que habla el presidente Álvaro Uribe. Yo creo que hay que buscar una salida que hoy está legitimada y es legal por el derecho internacional, por la obligación que tienen los organismos internacionales. De hecho, la ONU, en el capítulo 5 de su Carta Fundacional y de Doctrina, habla de la responsabilidad de proteger. Nosotros, en pleno siglo XXI, no podemos seguir a punta de reuniones y comunicaditos frente a un régimen que es responsable, según Provea, de más de 9.000 asesinatos de venezolanos, que es responsable de miles de presos políticos. Según el Foro Penal Internacional, hoy son más de 1.800, algunos menores de edad, algunos con enfermedades físicas, mentales, que están injustamente privadas de la libertad. No podemos mantener silencio ante las desapariciones, ante las torturas y ante 8 millones de refugiados que están en distintos países del mundo porque Venezuela fue invivible por ese régimen criminal. Yo creo que llegó la hora de pasar de la indignación a la acción. Este no es un tema ideológico. El problema con Maduro no es porque sea de izquierda. Este es un problema judicial. El problema con Maduro es que representa un grave riesgo para la seguridad y la democracia en el hemisferio. El problema con Maduro es que es un criminal responsable de delitos atroces y de lesa humanidad. Ahí están los informes de la CIDH, ahí están los informes de Human Rights Watch, ahí están todas las denuncias y los procesos que se están siguiendo lamentablemente de manera extrañamente lenta en la Corte Penal Internacional. Pero hay suficiente acervo probatorio que permite y avala la legitimidad y la legalidad de una intervención o humanitaria o militar, como la pedimos desde Cúcuta con el expresidente Álvaro Uribe el día sábado. A eso voy. Necesito hacer la pausa a esta hora. Tampoco quiero abusar de su tiempo porque la percibo un poco afectada de la garganta y me imagino que es el exceso de trabajo porque la seguimos en redes y hemos visto que ha estado usted de gira con el tema venezolano y con los propios temas que a Colombia le afectan. Al regreso quiero que hablemos de esas dos peticiones, la hecha por el presidente Duque que habla de intervención humanitaria, la hecha por el presidente Uribe que habla de una intervención militar internacional y eso acompañado de lo que usted misma me informaba recientemente ha declarado el presidente Andrés Pastrana. Al regreso con nuestra invitada, la senadora colombiana Paola Holguín. Ya venimos. Antes de irme a la pausa,
le dejaba sobre la mesa a la senadora Paola Holguín el análisis de las propuestas que tres expresidentes colombianos han hecho. El presidente Duque, ya lo conversábamos en el bloque anterior, ha hecho la proposición de una intervención humanitaria, el presidente Uribe de una intervención militar internacional, y el presidente Pastrana quiere acompañar esto de la activación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA y el respaldo de los organismos internacionales. ¿Cómo leemos todo esto? Que para muchos, y esto hay que decirlo, senadora, para muchos lo que se está produciendo es lo que normalmente el régimen cubano y el régimen venezolano quiere, que es desencanto, que es desesperanza, incluso la falta de credibilidad en los organismos internacionales. Sí, yo creo que aquí, vuelvo y digo, nosotros estamos buscando una salida que es legítima y legal por las condiciones que tiene Venezuela hoy. Nosotros tenemos que recordar que el derecho y la costumbre internacional contempla la posibilidad de intervenir en la situación interna de los países cuando se presentan condiciones extremas que ponen en riesgo la seguridad, el tema político, el tema económico, o cuando se están dando de manera sistemática violaciones a los derechos humanos, de manera masiva y sistemática. En estos casos, el derecho y la costumbre internacional permite la intervención. Y de hecho, en 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la doctrina de responsabilidad de proteger. ¿Eso qué quiere decir? Que se establece en la comunidad internacional la responsabilidad inmediata de intervenir cuando un Estado no puede o no quiere proteger a su población, como en casos de genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica, crímenes de lesa humanidad y, como yo decía al comienzo, en el caso de Venezuela, son comprobadas las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, son comprobados y documentados los crímenes de lesa humanidad. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Estatuto de Roma obliga a los estados a respetar y a proteger los derechos fundamentales. Hay que recordar también que en 2016 el secretario general de la OEA, que continúa siendo secretario, Luis Almagro, había pedido que se diera una intervención humanitaria en Venezuela y existe un documento donde hay un informe muy detallado sobre por qué se sustentaba la necesidad de esa intervención. Entonces yo creo que lo que están estableciendo finalmente los tres expresidentes de Colombia, Pastrana, Uribe e Iván Duque, van en la misma línea, y es ya Venezuela y el mundo no aguanta más reuniones de diplomacia babosas, de comunicados, de reclamos, porque aquí ya lo que se termina haciendo es cómplice de una dictadura que se consolidó el 10 de enero. Una señora me hizo caer en cuenta de algo, y este mensaje es para los venezolanos. Que por qué no había pasado nada, que no sé qué, y ella decía, tenemos que tener paciencia. Un ladrón es ladrón después de haber robado, no antes. Nosotros teníamos que dejar que él se robara la elección y se posesionara ilegal e ilegítimamente, porque ese es un argumento adicional y ya no entendería el mundo como en pleno siglo XXI hay contemplaciones con una dictadura. Es que él no ganó la elección, él perdió la elección. Entonces es una dictadura, pero es una dictadura además que tiene procesos en distintos países por crímenes de lesa humanidad, procesos por narcotráfico, procesos por terrorismo. Es además un régimen que tiene alianzas con la FARC, con el ELN, con Hezbollah, con Hamas, que por lo tanto representa un riesgo para el hemisferio. Aquí no hay otra salida. Aquí cualquier otra postura termina siendo meliflua y vergonzosa. Ese cuento de repetir elecciones, ¿hasta cuándo? Hasta que Maduro gane, para que las acepten. Y la otra cosa es, hoy el tema es si se es o no demócrata, si se está del lado del verdugo o de las víctimas, y si estamos del lado de las libertades, de los derechos humanos, del derecho internacional, o vamos a permitir que se consolide el crimen como una forma de gobierno paralelo, que vamos a permitir
que los estados se conviertan en narcoestados, en estados terroristas sin Dios y sin ley. Y lo más grave para la América Latina, para el hemisferio en general, si hoy no se respeta, se hace respetar la soberanía del pueblo venezolano, ¿quién garantiza que volvamos a tener una elección libre? Porque A eso entonces, voy, la voy a interrumpir, senadora, porque justamente lo anoté aquí en mi libreta, el tema de sentar un precedente. Si la gente mira para otro lado, con este descarado robo de elecciones, con este descarado golpe de Estado consumado en el momento en el que Maduro se juramenta sin tener cómo hacerlo, porque ni tiene los votos, ni tiene respaldo, ni tiene pueblo y está al margen de la legalidad. Si la gente mira para otro lado, mañana Petro se roba las elecciones en Colombia y no pasa nada. Mañana, bueno, Ortega se ha venido robando las elecciones en Nicaragua de manera recurrente y no ha pasado nada. Y así puede comenzar a ocurrir, no sé, la señora Castro, que es aliada de Maduro, mañana va y elige al marido del presidente sin que nadie haya votado y tenemos a Mel Zelaya nuevamente en Honduras. Si se permite que esto pase, se perdió la democracia en la región. sí, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es 60 años en Cuba, varias décadas en Nicaragua, ahora en Venezuela, entonces la democracia no existe, no vale nada. Entonces, ¿para qué la OTAN? Entonces, ¿para qué la ONU? Entonces, ¿para qué la OEA? Entonces, ¿para qué firmamos resoluciones, convenciones, compromisos internacionales si cuando alguien lo necesita puede tirar todo a la basura para perpetuarse a punta de fusil en el poder? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Esta es una pregunta ética de fondo sobre lo que es la comunidad internacional en el siglo XXI, sobre lo que vamos a hacer. Porque aquí todo el mundo habla de derechos humanos, de democracia, libertad, sí, muy bonito, pero ¿qué pasa cuando alguien decide no respetarla? ¿Qué pasa cuando alguien es capaz de pasar por encima de un pueblo entero, empobrecerlo, obligar a un tercio de su población a tener que salir como refugiados, porque no son migrantes, porque es que el venezolano no se va porque quiere un mejor estilo de vida, se va porque en Venezuela no puede ser libre. No puede ser libre, no puede ser libre ni para comer, ni para la atención en salud, ni para la educación, ni para expresarse, ni para enviar un mensaje por redes sociales. Es que es de eso de lo que estamos hablando. ¿Cuántos muertos más? ¿No bastan 9.000? No. ¿No bastan los miles de presos políticos y de torturados? ¿No bastan los 8 millones de refugiados? ¿Qué más necesita la comunidad internacional para hacer lo que tiene que hacer? Le pregunto, ya para terminar, porque se nos consume el tiempo, senadora. Hemos pasado por acuerdos, diálogos, elecciones, elecciones primarias y elecciones nacionales con todo el ventajismo de la dictadura. Firma de tratado y aún así Maduro se quiere atornillar en el poder. ¿Qué es lo siguiente? ¿La fuerza? La intervención urgente, internacional, legal y legítima ante estos hechos. Y yo quiero enviar otro mensaje: respeten al pueblo venezolano, porque también he escuchado muchas voces diciendo, es que eso lo tienen que resolver ellos, que no sean cobardes. Pues no sean infames, porque yo llevo 20 años en esta lucha y se les olvida lo que pasó en 2009, en 2014, lo que ha pasado año tras año. Se les olvidan los presos políticos, se les olvidan los muertos, se les olvidan los desaparecidos, se les olvidan los torturados. ¿Qué más le van a pedir a Venezuela? Respeten que ese bravo pueblo ha hecho lo humanamente posible. Respeten a María Corina, que se ha jugado la vida, respeten a Edmundo González, respeten a los muchachos que se han hecho matar en la calle en las protestas, respeten a Óscar Pérez, respeten la memoria de los muertos. Senadora, siempre conversar con usted es emotivo, es gratificante y le voy a decir lo que siempre le digo. Cuando se escriba la historia de estos días, hay un capítulo especial para gente como usted desde Colombia, para el presidente Duque, para usted, para María Fernanda Cabal, para mucha gente que como usted lo ha dicho, usted tiene 20 años de los 25 años del chavismo-madurismo trabajando en pro del rescate de la democracia de nuestro país y eso se lo agradecemos profundamente. Muchas gracias, Gracias senadora. a ustedes y el mejor regalo es que me dejen pisar por primera vez a Venezuela para besar ese suelo.
porque valió la pena. Dios los bendiga. Amén. Cuídese mucho, senadora. Para mí siempre es un gusto conversar con usted. Lo mismo, doctor Carlos. Hasta Dios luego. lo bendiga.